Pasemos de 2.000 a $4.500 comercializando con el indicador Moving Average de la plataforma de trading Quotex. Hola a todos y gracias por conectarse una vez más a este canal de YouTube y pues seguir aprendiendo diferentes estrategias de trading pues para ganar. El día de hoy vamos a analizar el indicador Moving Average, que es pues una herramienta adicional complementaria al análisis técnico. Pues con ayuda de este indicador vamos a determinar el punto pivote del precio, es decir, que pues este indicador nos da pistas que nos pueden ayudar a la hora de analizar el mercado. Así que por supuesto vamos a ir paso a paso. Ahora bien, estamos en la página TradingView y en esta página se pueden pronosticar los activos. También, pues en esta página se puede comparar la originalidad de la cotización que nos está mostrando. Pues ¿para qué? Para asegurarnos de que la plataforma en la que estamos comercializando efectivamente está dando los gráficos originales. Por ejemplo, ahora acá en TradingView hemos elegido el par de divisas euro libra esterlina, sí, EUR GBP, y pues ahora pasamos a la plataforma Quotex y también vemos que hemos elegido el mismo par de divisa, también tenemos pues el mismo periodo de tiempo, el mismo time frame y vemos que pues los gráficos son iguales. Sí vemos que claro puede haber una diferencia en un par de puntos, pero todo esto pues ya depende del suministrador de las cotizaciones, pero bueno, globalmente los gráficos son iguales. Ahora vamos con el indicador como tal, pues el indicador está representado por una media móvil de color azul que se forma directamente en el gráfico y la señal es en el que, pues el momento cuando el precio cruza la media móvil de abajo hacia arriba y sigue adelante y la misma media móvil pues da vuelta y sigue el precio, entonces la situación así parecida pues nos indica que en el mercado ha habido cambios de la tendencia y que se espera un movimiento ascendente. Entonces, en una situación así, podríamos pues abrir una posición larga y cuando, por ejemplo, el precio cruza la media móvil de arriba para abajo y luego sigue moviéndose de la misma manera y la misma media móvil pues sigue el precio, entonces en esta situación pues nos quiere decir que en el mercado ha habido un cambio de tendencia y que próximamente pues espera un movimiento hacia abajo. Claro que pues utilizando este indicador no hay que olvidar los niveles de soporte y los niveles de resistencia, pues prestar atención a la situación general del mercado. Porque bueno, evidentemente una combinación buena del indicador del análisis técnico pues nos puede ayudar a ganar. Ustedes pueden entender que el indicador Moving Average o como cualquier otro indicador es simplemente una herramienta complementaria al análisis técnico. Por eso es que en primer lugar siempre vamos a hacer análisis técnico, hacemos el análisis y luego pues ya prestamos atención a las pistas que nos está dando el indicador. Y pues ahora con este indicador nosotros intentaremos pronosticar el próximo movimiento del precio y podrán ver cómo esto funciona en la práctica. Así que bueno, vamos a buscar una situación comercial. Totalmente gratis, te puedes unir a mi grupo privado de señales de trading. Solamente debes enviarme la palabra clave equipo por mi Telegram. El enlace te lo estoy dejando en la descripción de este video y pues así obtendrás información exclusiva para comercializar exitosamente. Vemos que acá en este momento actual, pues el precio últimamente se mueve en ondas, vemos que las máximas aparecen más abajo y también pues vemos acá abajo el nivel de soporte, vemos también que después de un crecimiento el precio pues ha dado la vuelta y cruzó la media móvil de arriba para abajo y pues sigue este rumbo. Vemos que la misma media móvil ha dado vuelta y sigue el precio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que próximamente, con más probabilidad, el precio pues seguirá hacia el nivel. Vemos también que hasta este nivel de resistencia, este nivel de soporte, pues todavía hay bastante espacio. Así que vamos a ir a la plataforma de Quotex, vamos a abrir una posición corta de 5 minutos y ahora cliqueamos aquí abajo a la izquierda, pues para elegir
el indicador que se llama Moving Average. Aquí también podemos cambiar los colores, podemos hacer estos indicadores más grandes, lo podemos conectar directamente desde la plataforma Quotex. Y como estamos analizando pues el gráfico de 1 minuto y hemos elegido el mismo par de divisa que en Quotex y en TradingView, entonces por eso vemos que los gráficos pues son idénticos, son igualitos, lo que quiere decir que la plataforma Quotex efectivamente pues nos está dando los gráficos originales, que esto pues también nos confirma que no debemos preocuparnos por la autenticidad y por las cotizaciones, ¿ok? Entonces, durante estos 5 minutos, nuestra posición la hemos tomado pues teniendo en cuenta que pueden existir posibles oscilaciones en el precio y como el precio pues va moviéndose en ondas, entonces claro que todos estos movimientos son posibles. Teniendo en cuenta pues todos estos movimientos del precio, hemos tomado los 5 minutos, así que vamos a ver qué pasa. Que buscas ganar con trading y por eso ves mis videos porque consigues información útil y práctica. Pero también sé que es muy probable que aún no estés suscrito a este canal. Por eso te quiero recordar darle clic al botón de suscribir y a la campanita pues para activar las notificaciones y estar actualizado con toda la información que te brindo sobre el mundo del trading. Bien, bastante bien, porque realmente pues de un chiquitico crecimiento el precio siguió para abajo con las velas rojas. Por eso podemos decir que pronosticamos correctamente el precio, el próximo movimiento del precio, y pues lo hicimos con ayuda de este indicador. Así que espero que ya entiendan cómo funciona este indicador y pues seguiremos con nuestras posiciones y con este indicador pues intentaremos pronosticar nuestra siguiente situación. A ver, ahora vemos que en el momento actual se forma la tendencia descendente, el precio va moviéndose en ondas y vemos también que las máximas pues aparecen cada vez más abajo. Después de un crecimiento, el precio ha dado vuelta y vemos también que se ha cruzado la media móvil de arriba para abajo y pues sigue moviéndose en ese rumbo de la misma media. El precio pues está siguiendo el precio. Esto quiere decir que el precio pues seguirá la tendencia descendente. Así que volvemos acá a la plataforma de Quotex. Vamos a abrir una posición corta de 5 minutos porque el precio pues realmente tiene muy buen potencial para bajar y yo creo que el precio pues seguirá hacia abajo según la tendencia general descendente y pues en este movimiento nosotros pues intentaremos ganar. Creo que acá estos 5 minutos también serán más que suficientes, así que ahora de nuevo pues nos queda esperar los resultados. Alto, antes que descargues un broker a través de cualquier link de internet, pues déjame advertirte que no todas esas plataformas son seguras o están verificadas. Por eso, antes de arriesgar tu dinero, ve al link que te estoy dejando en el comentario fijado bajo este video. Ahí en el link podrás encontrar los brokers con los que yo opero y adicional pues te regalo un código para tener el 50% de descuento en tu primera transacción. Pues bastante bien, porque realmente después de un crecimiento del precio, el precio luego siguió abajo con las velas rojas y pues esto nos comunica que pronosticamos bien el próximo movimiento del precio. Entonces así pues nosotros hemos determinado una muy buena posición. Pues en esta situación vimos que la tendencia era descendente, también vimos algunas tendencias de que el precio pues iba moviéndose en ondas y vimos que pues las máximas iban bajando, las máximas básicas. Así que pues ya comprendíamos bien que próximamente después de un cambio el precio pues iba a continuar esta tendencia descendente hacia abajo y prestamos pues también atención a las pistas del indicador. Como pueden ver aquí el indicador pues nos ha confirmado nuestro punto de entrada. Por eso Moving Average, este indicador, nos ha dicho que el movimiento que se esperaba pues era para abajo y hemos ido compaginando y combinando todos estos factores, teniendo en cuenta toda esta información, pues entramos
con la posición de 5 minutos y así pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento de los activos y por supuesto ganar con ello. Así que de esta manera, como ustedes ya pueden entender, es como se forma el pronóstico del gráfico, combinando pues el análisis técnico con las pistas del indicador. Así que bueno, gracias por ver este video. Ahora ya saben cómo funciona el indicador Moving Average, así que ustedes pues vayan a encontrar en el mercado situaciones parecidas para trabajar con estas situaciones, seguir entrenando y seguir acumulando su propia experiencia. Felicidades, llegaste al final de este video y te vas con mucha información útil sobre el trading que espero que apliques con éxito. Te recuerdo además que puedes unirte totalmente gratis a mi grupo privado de señales enviándome la palabra clave equipo en Telegram. Así que te agregaré, nos vemos pronto.